Muchas gracias a todos ustedes por aceptar nuestra invitación de estar presentes aquí y también como a las personas que nos están escuchando virtualmente. Quiero agradecer también al comité organizador del simposio, a la doctora María Virginia, a la doctora Elsa, al doctor Juan Carlos, por invitarnos una vez más a este maravilloso evento y por todas pues, las atenciones que nos han prestado. Digamos, hoy tenemos un propósito, tenemos un objetivo, es que ante una realidad cada vez más compleja, donde hay evidencia de altos niveles de resistencia bacteriana a numerosos antibióticos, a nuevos antibióticos, hay uno que ha guardado sí, sensibilidad a través de los años. Es por eso que hoy pues, queremos en una amable, agradable discusión lograr un consenso sobre el buen uso de este medicamento, al que pudiéramos nosotros llamar el socio ideal. Por eso nosotros hemos invitado a tres excelentes profesionales con reconocida experiencia y conocimiento en el manejo de la fosfomicina intravenosa. Es así, hemos invitado al doctor Germán Esparza, que es bacteriólogo clínico de la Universidad Javeriana, es docente de los programas de la Universidad Javeriana y de la Universidad del Bosque, dirige el programa externo de ProAcecal y es miembro del subcomité de antibiogramas del CLCI de Estados Unidos. El doctor Germán Muñetón, que es médico especialista en medicina interna e infectología de la Universidad Nacional, es el coordinador de la subred suroccidente de Bogotá y es coordinador de los programas del PROA, del Hospital Militar y de la Clínica Nueva. El doctor John Jairo Cardeño es médico especialista en medicina interna e infectología de la Universidad Bolivariana, es docente universitario de la Universidad Bolivariana y de la Universidad Cooperativa de Colombia. Doctores, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Le cedo la palabra al doctor Muñetón. Buenos días a todos. Es un honor poder compartir con ustedes este espacio y transmitirles algo de mi visión acerca del uso de fosfomicina. Voy a hacer unas pequeñas diapositivas introductorias para ponerlos en contexto y luego entrar en los casos clínicos para poder discutirlos. Entonces, en la microbiología de las infecciones asociadas en la atención en salud tenemos microorganismos que no son familiares, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Providencia, Enterococos, y a ellos los acompañan unas siglas que a veces no nos gustan, MEC-A, BAN-A, GLE, KPC, NDM, BAN-D, MDR, XDR, y eso deriva o termina en palabras que nos asustan, methicillino resistente, carbapenemasa, multidrogoresistente y etalpan resistente. Entonces ahí linezolid, ceftolozano tazobactam, ceftazidima y bactam y fosfomicina. Esta fosfomicina, desde mi punto de vista, puede ser el protagonista o puede ser acompañante en muchas situaciones, por eso creo que debe ser parte de nuestra misión, al menos considerarla en todos los casos. Entonces, es el único fosfoenol piruvato, es producido por especies de Streptomyces. Hay 3 presentaciones disponibles, 2 orales, que es la fosfomicina tomitamol, en sobre de 3 gramos, que se suele usar en infección urinaria, la fosfomicina dicálcica y la fosfomicina disoica, que sería la presentación intravenosa. Su estructura química es similar en todas, y acá tenemos los 2 sodios que acompañan a nuestra fosfomicina disoica, que es la presentación intravenosa. Un mecanismo de acción es simple, inhibe la síntesis de pared celular con una unión irreversible a la enzima MUR-A, que inhibe síntesis de precursores del peptidoglicano. Esto sucede en el citoplasma, por acá está el primer precursor del peptidoglicano, luego eso se va a ensamblar y se van a formar los enlaces acá en la pared, que es donde actúan los betalactámicos, la vancomicina, pero la fosfomicina sí actúa acá de manera temprana en un mecanismo de acción único. Con ese mecanismo de acción ha demostrado tener sinergia in vitro con otros antibióticos. Tenemos varios estudios que nos refuerzan el sinergismo entre fosfomicina y carbapenémicos, entre fosfomicina y piperacillina tazobactam, entre fosfomicina y polimixina, fosfomicina micacina y fosfomicina ceftazidime avibactam. Eso lo hace que sea un excelente acompañante, y si no es la primera opción, sería la segunda opción, acompañando siempre esa elección inicial que tengamos.
porque potencia la acción de múltiples otros antibióticos. La penetración en tejidos también es de resaltar. En hueso, por ejemplo, tenemos un 43% de la concentración plasmática en el tejido óseo, en comparación con oxacilina o vancomicina, que suele ser el 20%. En sistema nervioso central también tenemos mayor penetración que otros comparadores. Meropenem, vancomicina, cefepime, ceftriaxona, que son los más usados para este tejido, penetran entre el 10 y el 20%, pero fosfomicina sí tiene una mayor penetración. Lo mismo podría suceder en pulmón, un 63% en penetración de fosfomicina, en comparación con otros antibióticos más usados como ceftarolina, doripenem, tazobactam o ceftazidima y bactam. Entonces esto hace que tenga una adecuada penetración en tejidos que sea mayor que los antibióticos de uso estándar. Por eso es importante considerarlo como una ayuda hasta en infecciones de difícil penetración para otros antibióticos. Entonces el espectro de acción que tiene y combinado con la alta penetración en tejidos, más la actividad contra todos estos microorganismos y estas siglas de resistencia de las IAS, hace que fosfomicina sea una excelente opción para nuestras infecciones por microorganismos multidrogorresistentes. Y para soportar esta recomendación, tengo dos estudios que quiero compartir con ustedes. Este es un estudio de cohorte prospectivo en 104 pacientes que tuvieron bacteremia por Klebsiella pneumoniae con alta resistencia a carbapenémicos, con una MIC de meropenem más de 32 y adicionalmente tenían resistencias a polimixinas. O sea que esa combinación de usar meropenem y usar polimixinas en este estudio pues ya estaba prohibida por la resistencia. El objetivo fue evaluar la mortalidad a 30 días y la influencia del antibiótico en este desenlace, y los tratamientos fueron diferentes combinaciones con fosfomicina, tigecyclina y gentamicina. No se recomendó el uso de meropenem y por supuesto no se usaron polimixinas. Los resultados fueron claros. La mortalidad a los 30 días fue del 30.8%, pero si el paciente tenía un solo antibiótico activo, la mortalidad era del 43%. Si tenía 2 o más antibióticos activos, la mortalidad disminuye al 25%. ¿Qué observaciones hacemos? Que estos tratamientos fueron seleccionados de acuerdo a la concentración inhibitoria mínima. 64% recibieron fosfomicina para recibir al menos un antibiótico con actividad in vitro y 80% recibieron tigecyclina, de los cuales la mitad también recibieron fosfomicina. La diferencia en la sobrevida fue bastante importante. Este es el grupo de monoterapia, pero si tenía 2 antibióticos activos, la sobrevida cambiaba bastante, la P era significativa para los pacientes con choque séptico. También se notó una pequeña diferencia en pacientes sin choque séptico, que no fue significativa, pero cuando había un choque séptico, la terapia combinada sí fue superior. Entonces, tener al menos 2 antibióticos activos en la terapia combinada es muy importante para esos pacientes sépticos y debemos tener eso en cuenta. ¿Qué concluyo yo con esto? En escenarios de bacteremia con alta resistencia a meropenem, esto es básicamente la mayoría de nuestros pacientes que tenemos con producción de KPC o metalocarbapenemasas y resistencia a polimixinas, siempre debemos buscar una combinación que pueda incluir fosfomicina, gentamicina, tigecyclina u otros antibióticos para lograr al menos 2 moléculas activas. Lograr una molécula activa con nuestras combinaciones podría ser inferior y podríamos estar quitándole una oportunidad al paciente de mejorar. En Colombia no es usual contar con pruebas adecuadas para sensibilidad a polimixinas, o sea que podríamos enfrentarnos a un microorganismo resistente a polimixinas y no saberlo. Por eso, si usamos en la terapia combinada la polimixina, puede que no estemos llegando a esas 2 moléculas activas. Entonces, yo considero que las opciones disponibles pueden ser para llegar a esas 2 moléculas activas: fosfomicina, tigecyclina, amikacina, ceftazidima y bactam. Polimixinas menos recomendado. Y este es otro escenario con pseudomonas. Este es un estudio que se realizó en Taiwán, un estudio de cohorte retrospectivo, 136 pacientes con neumonía por pseudomonas resistente a carbapenémicos XDR. El objetivo fue evaluar la influencia del tratamiento en la mortalidad a los 28 días, y aquí sí se permitió el uso de polimixinas, en especial de colistina, y las combinaciones fueron con fosfomicina, doripenem o quinolonas, de acuerdo al antibiograma. Los resultados también fueron claros. La supervivencia de la cohorte fue del 54%, si no tenía ningún antibiótico activo era el 0%, si tenía un antibiótico activo el 51%, y si tenía 2 antibióticos activos fue el 90%.
35% de los pacientes recibieron fosfomicina y fosfomicina significó un antibiótico activo adicional en el 30% de los casos. Sin embargo, toda esa cohorte tenía una sensibilidad a fosfomicina del 93%. Pareciera ser que se hubiera podido usar más. Entonces logra más pacientes con terapia activa y resaltamos que aún en aislamientos XDR la sensibilidad se mantuvo. Esta fue la gráfica de sobrevida. Si no tengo ningún antibiótico activo, la mortalidad es bastante alta, la sobrevida es baja. Si logro un antibiótico activo, me mejora esa sobrevida, pero si tengo dos, pues tengo la mejor sobrevida posible. Entonces, es necesario aumentar el número de antibióticos activos en Pseudomonas. 2 activos es mejor que 1 y siempre considerar la combinación con fosfomicina. Es la que de pretest tiene mayor probabilidad de ser activa in vitro. Entonces quiero dejarle esos estudios en mente, pensando para poder darle un poco más de discusión a nuestros casos y entiendan un poco más mi visión, al menos del uso de la fosfomicina. Le doy paso al doctor Esparza para que comparta ciertas experiencias con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Muñetón, y para todos los amigos que están conectados también a través de nuestra conexión virtual. Entonces vamos a hablar de recomendaciones para el tamizaje in vitro y ya pasamos a la parte de los casos clínicos. Bueno, esa es mi declaración de conflicto, yo los tengo todos. Vamos a discutir estrategias para el tamizaje del reporte de fosfomicina en gram negativos a la luz de las recomendaciones más frecuentes. Revisaremos la actividad de fosfo en aislamientos de bacilos gram negativos en Colombia, las diferencias que tenemos desde la CLSI y EUCAS y cuál es la posición latinoamericana a través de la red de vigilancia de Relabra Plus y las recomendaciones de tamizaje e informe apropiado. Entonces, este es un trabajo no publicado aún del grupo RAE de la Universidad del Bosque, que involucró aislamientos clínicos de Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa multiresistente. De Klebsiella pneumoniae se tuvieron 130 aislamientos. Miren aquí la distribución molecular de los genes de carbapenemasas que tenían. 65% eran KPC, 19% NDM, 11% KPC con NDM, 4% KPC con BIM y en 1% KPC con NDM con BIM. Aquí en esta tabla de la derecha ustedes pueden encontrar la distribución de la concentración mínima inhibitoria y yo aquí saqué un resumen mostrándoles que para KPC la actividad de la fosfomicina es bastante buena, es del 93%, cuando las Klebsielas solo tienen KPC. Para KPC con NDM es del 93%, para las NDM solas son del 72%. Es muy importante recordar algo y es los Ns. Noten que hay mucho más KPC sola, NDM es 25 y estas otras tienen una menor proporción, pero este dato es interesante sobre la potente actividad in vitro que tiene la fosfomicina sobre estos microorganismos. Aquí está la distribución de las MIC50 y la MIC90 de este antibiótico. En el caso de Pseudomonas aeruginosa se metieron 120 aislamientos, miren 29% con KPC, pero lo que más tenemos en Colombia son BIM, 39% de ellos tenían esta metalocarbapenemasa, KPC con BIM 28 y MP sola 4%. Y cuando miramos la actividad, si tomamos como valor o umbral el ECOF, es decir, el punto de corte epidemiológico del EUCAS, que es menor o igual a 256, miramos que la actividad es muy buena, con las KPC solas 100%, BIM 100%, KPC con BIM 97% y para las IMP, aunque fueron poquiticas, 100% de actividad. En total, en ponderado, 99% de actividad in vitro. Yo no podría llamarlo sensible porque no hay un punto de corte, pero vamos a decir que la actividad in vitro de la fosfomicina es muy buena en aislamiento de Pseudomonas. Si miramos aquí la distribución de la concentración mínima inhibitoria de acuerdo a los mecanismos moleculares de resistencia a los carbapenems, vemos aquí en rojito las KPC, miren aquí que es bastante hacia la izquierda, para las KPC, también para las NDM, principalmente las que se escapan, son muy poquitas KPC que están justo en el punto de corte, y eso tiene que ver con la variabilidad normal de la concentración mínima inhibitoria cuando haces, por ejemplo, agar dilución u otra metodología, y aquí esto en verdecito, que son algunas NDMs y algunas KPC con NDM. Y en Pseudomonas la población es aún más a la izquierda del ECOF, del EUCAS. Miren ustedes aquí la distribución, el moradito es las BIM,
las KPC son las rojas, verdecito es KPC con BIM y las IMP son muy poquitas, gracias a Dios. Algunas se escapan, las KPC con BIM son muy poquitas que se escapan a la actividad de la fosfomicina. Entonces, en resumen, la actividad de este antibiótico es bastante bueno en Klebsiella y en Pseudomonas aeruginosa. Entonces, el EUCAS indica que el método de tamizaje para concentración mínima inhibitoria de esa agar dilución debes tener un suplemento de glucosa 6-phosphate de 25 miligramos por litro, establece únicamente puntos de corte para la E. coli causando infecciones urinarias. Para la forma oral y endovenosa, los puntos de corte son iguales, no hay puntos de corte para otras especies e indicaciones fuera de vía urinaria que ya les voy a contar. Y en el CLSI también usamos agar dilución, solo tenemos puntos de corte para E. coli, aislado de orina. La única forma disponible de fosfomicina en Estados Unidos es la forma oral. Recuerden que hay un error que a veces se comete y es que la gente cree que uno prueba en el laboratorio fosfomicina oral o fosfomicina endovenosa, uno prueba una sola fosfomicina, ya que tú la des No sabes lo afortunada que eres. la molécula es una sola en el tamizaje in vitro y no se recomienda por CLSI que los puntos de corte se extrapolen a otras especies. Entonces aquí tenemos los puntos de corte del EUCAS, menos de 8, menor o igual a 8, de sensible para la E. coli, resistente mayor de 8. ¿Mayor qué? Que significa 16 o más. Que ya se les ha dicho que cambien los símbolos, pero no lo han querido hacer los europeos. Bueno, tienen una manera de verlo distinto. Y nosotros tenemos para E. coli menor de 64, intermedio 128, resistente mayor de 256, para un disco de 200 microgramos de potencia, sensible 16, intermedio 13 a 15, resistente menos de 12. Yo quiero decir como CLSI que esto es vergonzoso, o sea, no podemos tener puntos de corte tan disímiles. Ahora, sabemos que la concentración de fosfomicina, la trometamol en orina es más de 512, o sea que muy seguramente este de 64 no está mal tampoco, pero hay porque no puede dormir más, que esto se la pasa haciendo. Los parámetros y estamos trabajando sobre eso. Ahora, ¿qué ha hecho Relabra Plus? ¿Qué hemos hecho nosotros en la red latinoamericana de la Organización Panamericana de la Salud? Tomar una posición, porque entonces el cambia, el otro lo cambia, los piden el resultado. Es muy importante, como lo vamos a ver con los expositores en este evento que nos facilita la compañía GPC Pharma, pero nosotros hemos tomado la decisión de dejar para Klebsiella neumonía un punto de corte de 32, intermedios no hay, resistente mayor o igual a 64, y por disco de difusión mayor de 16, intermedio 16, es muy importante uno, que el antibiótico fosfomicina disódica se utilice como parte de la combinación, ya lo vamos a ver con nuestros expositores, y lo otro es ignorar las colonias que crecen dentro de los halos. Si ustedes van a utilizar disco, a veces se hacen colonias dentro del halo o dentro de la elipse del ITES, que es otra metodología, habría que ignorarlas. Este es el ECO del EUCAS, aquí lo vemos. Toda esta población cae dentro del ECO, muy poquito, los que son de más de 512. Y un punto importante es que Rafael Cantón me indica que para discodifusión, más o menos el equivalente, aunque no es perfecto, es un halo de 12 para Pseudomonas aeruginosa. De Pseudomonas que tengan un halo de 12 milímetros, si no lo puedes hacer por ITES o por agar dilución, que es la referencia, podrías usar fosfomicina como parte de la terapia combinada. Entonces, tenemos en las metodologías, microdilución en caldo, agar dilución. Este método también se puede ya conseguir tal vez en Colombia. Vamos a discutirlo con los amigos de GPC Pharma. Tenemos ITES, MICTES o discodifusión. Entonces, tenemos varias metodologías para poderlo realizar. Esto me pareció clave y este trabajo muestra el rol de la microdilución en caldo, porque varios hospitales de Colombia utilizan automatizado. Entonces, utiliza la tarjeta del Vitec o el panel del Phoenix o de Microscan que traiga la fosfomicina. Entonces, quiero decir lo siguiente. Miremos acá para E. coli Klebsiella. Miremos agar dilución, que es el método de referencia. Miren la sensibilidad del 97, pero cuando tú corres estos aislamientos por microdilución en caldo, baja al 80. Klebsiella tenemos del 99, baja al 85 cuando utilizas caldo. Enterobacter cloaci del 93, baja al 75. Pseudomonas no se probó por esta metodología, con puntos de corte del CLSI, solo con puntos de corte del EUCAS y también baja un 10%. Y cuando miramos aquí en este lado de la diapositiva, vemos que lo que más se ve son errores mayores. Es decir, si utilizas automatización, Vitec, Microscan o Phoenix, es más probable que te dé un falso resistente que un falso sensible.
Entonces, si te da sensible, utilízalo como parte de la terapia combinada. Eso es lo que yo haría. En vez de tardarme más y buscar el ITES o poner el disco, a veces no se consigue, o a veces toma tiempo para el hospital o el laboratorio. Entonces, yo lo utilizaría, digamos, desde el punto de vista de ese dato. Si les da resistente, ustedes tienen la opción, y ya ahora lo vamos a ver, de reconfirmarlo con disco o con ITES, porque puede ser un falso resistente, y no son despreciables, son casi 20% o más. Bueno, continuemos. Se sugiere tamizar fosfomicina en los siguientes escenarios, y esta es mi recomendación personal. Aislamientos de Enterobacterialis de cualquier foco resistentes a carbapenems, en donde se demuestre la presencia de carbapenemasas de las clases A, B o D, y se considere por guía institucional el uso de fosfomicina disódica. Entonces, hemos estado conversando con el doctor Muñetón y el doctor Cardeño de que es clave la comunicación laboratorio de área médica. Entonces, que se pongan de acuerdo en cuándo van a hacer el tamizaje, cuándo se requiere, cuándo no. Tampoco lo podemos hacer en todos. Tampoco yo puedo hacer doble panel, doble tarjeta, ponerle disco a todo el mundo, solo en aquellos escenarios donde a juicio del PROA y de infectología se considera el uso de este medicamento. Aislamientos de Pseudomonas aeruginosa de cualquier foco con resistencia a ceftazidime y carbapenems. Porque si es muy sensible, la verdad yo no lo probaría. Y en donde se demuestre la presencia de carbapenemasas y de acuerdo con el protocolo institucional se considere la fosfomicina o cualquier otra indicación a juicio de los doctores de infectología o del comité del PROA. Entonces miremos este ejemplo. Esto es una Klebsiella pneumoniae. No quiero profundizar mucho sobre la parte mecanística, tranquilos que lo van a ver hoy en detalle conmigo todo el día. Entonces miren acá, por ejemplo, esta Klebsiella es carbapenem resistente, es ceftazidime y Bactam resistente. Yo diría, bueno, podría tener una metalo, ¿no? Que no sería despreciable en Colombia, tenemos muchísimo. Les voy a mostrar esta tarde otras cositas, pero esto es muy llamativo, es muy sensible la cipro. Aquí yo ya sé que esto es probablemente Phoenix porque tiene 3 decimales para ciprofloxacina. Pero bueno, entonces nosotros lo que hacemos es probarlo. Ustedes pueden utilizar la metodología que quieran. Si usa disco, ponemos una nota. Esta está demasiado elegante, usted lo puede hacer más fácil. Fosfomicina presenta un halo de inhibición dentro del ECOF de EUCAS y puede utilizarse como parte de la terapia combinada de acuerdo con criterio clínico. O si lo haces por gradiente o automatización, le pones la MIC, le pones que cae dentro del ECOF y que lo podrías utilizar como parte de la terapia combinada con una nota, ¿sí? Lo pones en el software. Sería una manera de hacerlo. Si lo quieren hacer más sencillo, simplemente fosfomicina se puede utilizar en terapia combinada y lo ponen un poco más sencillo. Esa es una Morganella morgani, esas son algunas de las que tenemos en Bogotá. Esa es una Morganella claramente productora de metalo, carbapenemasas, Morganella morgani. Y entonces allí también se podría considerar fosfomicina como una alternativa. Morganella tiene una particularidad y es que no le puedes dar polimixina B y no le puedes dar tigesiclina. Entonces, si no hay acceso a Aztreonam, Ceftaibactam, combinaciones, o el paciente es alérgico o no se consigue, y aquí tenemos gente de varios países conectada donde no hay Aztreonam, pues aquí fosfomicina disódica es una herramienta importante, también lo probaría y lo informaría para que se use como parte de la combinación. Y bueno, ya sabemos cómo es Pseudomonas aeruginosa, ¿qué quieren que les diga? Es supremamente impredecible. Pseudomonas que tengan metalo o que tengan serín carbapenemasas pueden dar resistente a todo. Por la hiperproducción de AMC, mutaciones en las porinas y las bombas de expulsión. Yo colocaría, si utilizo disco, que el halo me dé mayor de 12 y pondría que se puede utilizar como parte de la combinación. Y si uso gradiente, la concentración mínima inhibitoria se la pongo ahí y le coloco que puede ser utilizado como parte de la combinación bajo criterio clínico. En resumen, fosfomicina disódica es una alternativa terapéutica útil para el manejo de gram negativos multiresistentes en sitios de alta endemicidad de carbapenemasas y ante la no disponibilidad de los nuevos antibióticos. Yo sí tengo que decir ahorita, y lo vamos a ver con los invitados, cefiderocol se necesita en Latinoamérica urgente. Para algunos patógenos no hay otra opción. Cefepime-taniborbactam, ahora quedamos todos desinflados que la FDA no lo aprobó. Se recomienda que los laboratorios utilicen un protocolo de tamizaje discutido con el PROA. Alguna de las alternativas de acuerdo con el presupuesto, la disponibilidad será disco o difusión en gradiente o ITES o MICTES o microdilución. Cuando se usa automatizado, tengan en cuenta que los falsos resistentes son más frecuentes que los falsos sensibles y que el uso de fosfomicina disódica se recomienda como parte de la terapia combinada. Quisiéramos ver más datos en monoterapia, pero pues será
en estudios posteriores. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, vamos a darle paso al doctor Gerardo Muñetón, que nos va a presentar algunos casos clínicos. De nuevo, gracias a GPC Pharma también. Gracias, ya vuelvo con usted.